Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola Pejoves. El día de hoy mi invitado es actor, conductor de televisión, amante de la historia, publicista, un gran conversador que siempre nos sorprende con una nueva historia a la vuelta de la esquina. Vamos a conocerlo. Soy un convencido que en un país que tiene muchas diferencias y que estamos separados por A, B y Z razones, creo que no hay nada más potente y más integrador que el patrimonio histórico. Es contar historias que nos acerquen a nuestro patrimonio histórico. Aplausos, por supuesto, para Gonzalo Torres, que está en Plano Detalle. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un placer. Muy bien, tenerte acá. gracias por la invitación, Paola. Realmente siempre es un placer conversar contigo. Bueno, a ti siempre te relacionan ahora con la historia, que nos cuentas a la vuelta de la esquina, pero pocos, de repente, los chicos que tú fuiste de la banda, los no sé quién y los no sé cuántos. No solamente el de no sé quién, también la Liga del Sueño con Jorge La Madueño. Una música. época bien bonita en los años 90, ¿no? Principios de los años 90, bien bonito. Claro. Realmente. Sí, se puede decir que soy multifacético. Multifacético, pero ¿te gustó estar en la Sí. música? ¿Te encantaba? Sí, me gusta. Todavía me junto con mis amigos del colegio, en todo caso. Mira, kilómetro Y ahí 40. cuando te tenía... Mira, esos son... Eso es guaqueado. Eso lo hemos guaqueado. Mira, kilómetro, mira, es canciones que sobre todo que cantaban los conciertos de Raúl Romero, de ustedes, Sí. en la Playa del Silencio. Sí, ¿no? eso fue yo empecé con un grupo que era realmente conocido por una canción y empecé, el primer concierto eran 20 personas, 30 personas. Tus amigos. Sí, y de verdad que después vi el éxito y el crecimiento de la banda hasta culminar en eso del famoso concierto del silencio, ¿no? Claro. En realidad. Pero tú mezclabas, tú estabas en la banda y también trabajaste en publicidad. Sí, sí. Cuando uno tiene 20 años, 22 años, la energía es ilimitada, Así en verdad. es. No hay la palabra cansancio no existe. No existe. Entonces sí, hacía, trabajaba de día, en turno oficina, y en las noches o ensayaba o me iba a tocar. Y ahí, bueno, la noche joven también. Pero tú siempre has sido así activo, de hacer múltiples cosas desde chico. Sí. No al punto ese clásico de que todo el mundo piensa hiperactivo, pero ¿Ya? sí interesado en un montón de cosas. Muy ¿no? curioso. Muy curioso. En el sentido también de que si yo y eso lo he aprendido también en el camino, que si yo me quedaba con algo, solamente con una sola cosa, me aburría. Tenía que estar haciendo algo y después otra cosita y después metiéndome a esto, a ver qué tal, y esto, qué tal. Sí, si no siento que mi espíritu se aburre bastante. Dime, la Liga del Sueño, o sea, con Joana San Miguel también, con Pelo Madueño. Ustedes tuvieron unas canciones muy buenas. Sí, bueno, ahí la gente recuerda Aldina, Aldina. varias, sí, Mala Sangre. A mí me varias. gustaba. Ahí está, mira, hoy ¿cómo están? ¿Han guaqueado todo o qué? Hemos guaqueado unos videos, no sabes, pues es No, parte me de la... parece. Vamos a escucharlos. Eres tú la ciudad perdida, como una ciudad dormida. El aguacero que cae en medio de mi vida. Pero qué bien, ¿no? ¿Cómo te ves? Jóvenes y con futuro. Pero ¿qué tal la experiencia? O sea, buenísima. No, sí, realmente, porque además no solamente es el hecho de hacer música y de alguna manera ser el soundtrack de una generación, sino también formas estas amistades para toda la vida, ¿no? O sea, es más, con el Mauricio, el Chino Chao, nos estamos juntando nuevamente para tocar alguito, pero Claro, ahí claro. en plan de vacilón y a ver si sale algo, ¿no? O sea que son cosas que no abandonas nunca, ¿no? Dime, ¿y cómo sale lo de Clown? Porque eso fue previo a Pataclown. Tiene que ver mucho con la Liga del Sueño. La Liga del Sueño. Sí, porque en la Liga, cuando yo entré a la Liga del Sueño, Jorge Madueño ya estaba haciendo o iba a estrenar
esta obra que dio a conocer a Pataclown, que fue Pataclown en la ciudad. ¿Ya? ¿No? Y claro, Pataclown en la ciudad, en realidad, a mí me dio, cuando yo vi uno de los últimos ensayos, yo dije, wow, ¿qué es esto? Me deslumbró completamente. Dije, este humor me habla a mí, es lo que yo... Te identificaste Sí, completamente. totalmente. Entonces, Julie Natter es la directora, porque más o menos parábamos juntos, me dijo, oye, ¿tú no quieres participar en la siguiente? Bueno, vamos a ver qué ¿Ya? pasa. Y ya pues aprendí el clown y me quedé ahí, ¿no? Y es más, sigo vinculado al clown, ahora he vuelto a enseñar clown, estoy contento con esa faceta también. ¿Y cómo construyes a tu personaje, el cura Gonzaletes? ¿O es durante el camino? Porque es más o menos, uno va construyendo, ¿no? Va Sí. por dónde va tu clown, ¿no? Sí, en realidad es bien interesante eso porque mucha gente piensa que el clown es uno en realidad y sí y no. El clown es como cualquier otro personaje, como Hamlet, como Ofelia, ¿Ya? etcétera. O sea, es como cualquier otro personaje, salvo que el personaje que estás interpretando es el personaje de Gonzalo Torres. Ya, claro. El personaje de Paula Pejovés, o Paola Pejovés, y entonces sí es un personaje que nace de ti, de tus cosas, de tus virtudes, defectos, etc. ¿Por qué cura? ¿Por qué el cura? ¿Por qué? ¿De repente algo de la infancia o no? No. ¿O siempre te llamaba la atención el cura que era el correcto, No, en realidad era porque en alguna improvisación habló en español, ¿Ya? y de español a cura había Claro, solamente un salto, ¿no? Y había que cumplir también con que era un fantasmita, pues un cura fantasma, entonces había que asociarlo de esa forma, ¿no? En alguna época también, o sea, ya después pensando y asociando en el inconsciente, en alguna vez yo también se me pasó por la cabeza ser cura. Mira, ¿ves? Sí, nada en la vida es casualidad. Yo pienso eso, ¿no? Entonces, Bueno. en realidad, sí creo que sí, tiene que haber algo con eso, ¿no? Bueno, y terminé siendo un cura fantasma. Claro. Pero claro, tú estás también ligado pues a su Alicia, creo que es. En algún momento, Sí. muy, muy temprano, Ya. sí, pero como no llegué a entrar felizmente, Ya. porque sí hubiera sido una desgracia. Mi vocación era otra, Ya. en realidad. Y ¿Te hubiera gustado ser cura? O sea, no es ¿te hubiera gustado de repente, bueno, que es ayudar a los demás? no, ¿O te hubieras visto? o sea, yo creo que es en esa etapa de tienes 16 años, 17 años, no sabes qué hacer, estás ligado un poco a la religión y Ya. esto. De alguna forma sí sentía que había una vocación de servicio, pero finalmente creo que uno de joven va buscando su camino y ya. a veces hay caminos que no son, ¿no? Y no es que me hubiese gustado, seguro creo que no hubiera sido feliz ni ayudado a nadie siendo un cura, pero yo valoro mucho a la gente que tiene esa vocación, en realidad, pero creo que para mí no era ese camino. Claro, porque realmente es lo que uno puede sentir a los 16, pero pasan los años y de repente te puedes hasta arrepentir. Totalmente. ¿No es cierto? Porque va cambiando uno de... Y conozco a algunos que dejaron de ser curas también, pero de pronto sí creo que sí se hubiera cortado algo en mí, que era todo ese mundo creativo que tenía por descubrir, ¿no? La música, el teatro, la actuación en general, etcétera, ¿no? Toda esta cuestión de comunicación, la publicidad, etcétera, ¿no? Y mira, todo el boom que significó Pataclown y el cura Gonzalete, que le fuese dando también forma durante las grabaciones, ¿no? Porque era la forma de hablar, ¿no? De ciertas frases. Tenemos un video de Gonzalete para recordarlo. Gálatas, Jeremías, Ezequiel, Éxodo, Génesis. Hay un montón de libros. ¡Gané! ¡Gané! Ustedes no saben ni nada, no saben nada. Y bien sentaditos se quedaron ahí. Perdieron. Te quiero. Me metí una cosa en el zapato.
que jugabas tú también, ¿no? Era tu parte lúdica, Bueno, totalmente, o sea... Pero es que el clown es eso, Es eso. el payaso, Qué el bien arte lo del payaso pasaba. es jugar, básicamente jugar desde este punto de vista lúdico, de la inocencia infantil también, y burlarte de uno mismo, burlarse de uno mismo y permitir más bien que ese ridículo que aflore pueda hacer reír y pensar. ¿Y qué tal con la gente cuando te conocían, si sabían, los que te podían, los que decían, tú eres el cura González? El curita, Curita. sí. ¿Qué tal la gente? Porque la gente, sobre todo, gustó muchísimo el tipo de humor. La gente, creo que necesitaba un programa así. Sí, yo creo que las cosas pasan dentro de un contexto también. Creo que el contexto estaba perfecto también para hablar de ciertas cosas y también a través del humor yo siento que el humor siempre es algo que puede ser cáustico completamente y puede hacerte llevar a reír, pero después, me río, ¿de qué me estoy riendo? De esto, ¿no? Tiene su segunda intención, digamos. Entonces, la idea era un poco hablar de ciertas cosas en un tono de humor, ¿no? Esa era la idea. Y con un lenguaje nuevo para la televisión en esa Así época es. también. O sea... Y creo gustaba que- a todos, ¿no? A niños y a grandes Sí, también. y cada uno lo veía a su nivel y en su contexto, ¿no? Porque Bataclan tiene muchas capas de lectura, digamos, ¿no? Se te cae el papel. Sí, se me cayó el papel. Sí, Y nadie se ha dado cuenta. Sí. No, pero es eso. Además, yo te digo, a la gente le gustaba. Yo no sé si es humor o ciertos chistes ahorita podrían ser vistos ahora. Ay, no, que le está. De repente, machín, era demasiado Sí. machín. ¿No? Sí, pero había un humor negro en realidad, o sea, que en realidad, por eso te digo, hay que verlo dentro de su contexto, ¿no? Claro. No en realidad que estábamos riéndonos Y en de... la época también que era, Sí, ¿no? sino más bien era, este es un ridículo, es tan ridículo que mira las actitudes machistas, Claro. son así de ridículas y así de negativas, en verdad. Y esa era la forma que tenía, quizás... Yo creo que hoy día no lo podríamos expresar de esa Ajá. forma, no, pero dentro del contexto de la época era lo que tocaba en realidad. Y estábamos también siguiendo esa tradición del payaso que tiene que ver con los No, golpes no, de claro. toda la vida. Bueno, es verdad. Tom y Jerry, o sea, son los tres chiflados. El correcaminos, por favor. que Exactamente. dime si no Todo le eso hacen tiene de todo. una... Claro. Todo tiene Es una verdad. historia que tiene que ver con el payaso y con algo que se llama el slapstick, pero era algo que estábamos haciendo dentro de la tradición del payaso. Eso es lo que... Pero hoy día yo te diría sí, como dices tú, yo creo que no podríamos hacer eso. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el programa y regresamos luego en plano detalle. Volvemos. Bien, seguimos con Gonzalo Torres, pero vamos, yo quiero contar, sobre todo cuando tú eras chico, ¿es verdad que ponías, a los 13 años, entraste a la radio y ponías música de vinilo? Eso fue en Doble 9. En Doble 9. En el programa Maldita Mañana. No. No, eso fue después. Eso fue después, eso ha sido después, eso ha sido... Bueno, pero a los 13 que vas a la radio... No, a los 13 lo que pasa es que en mi barrio estaba este chico que fue también uno de los fundadores de la radio W9, Manuel Garrido Leca, que ¿Ya? después se convirtió en productor. productor de Arena Hash. Claro. Y él era bien amigo de mi hermano y yo, fanático de la música por mis hermanos mayores, etcétera. Y me llevó un día, porque él ya comenzó a trabajar como disjockey. Y yo entré y quedé fascinado por Claro, lo máximo. Y a los 13 años, wow, para mí era... Y entré a trabajar, cosas que hay que verlas en contexto, porque hoy ya nadie podía trabajar a los Claro. 13 años. No, pero ¿qué? ¿Ayudas, por ejemplo, que a escoger las canciones? yo fui disjockey. Desde los 13 años me convertí en disjockey, tenía mi turno de 4 horas en esa época. Pero y bien ponía- suelto, eras bien suelto. Entonces, para hacerlo, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo Ya, me porque- agarraba mi bus, el moradito, por la avenida Brasil, me iba y me bajaba. ¿Qué ahí. música ponías? ¿Qué te gustaba? En esa época estaba de moda el New Wave, ¿no? La música de los años 80. New que hasta Order, ¿tú ahora, sabes? sí, que hasta ahora se Erasure. y Rage, todo eso está de moda, ¿no?
Cyndi Lauper, The Cars, Pero te gustaba dar, o sea, lo presentabas, pero también contabas alguna historia o algo, ¿no? Porque era más difícil, estamos hablando de la época antes de Google, ¿ah? O sea, si tenías alguna información tenías que tenerla de revista. No, o de- sí, nosotros sí, en mi casa también teníamos revistas de música, etcétera, pero la onda de la radio era más bien presentar un poquito, hablar muy poquito, no era hacer una semblanza, porque era muy, o sea, el jefe no te permitía hablar 20 horas, sino la música era la estrella. Y claro. Y había que presentar, bueno, ahora continuamos tal, que acaba de sacar, el nuevo, sí, algo muy, muy escueto. Y había que pautear mucho la música. Era diferente porque... Bueno, Doble 9 siempre se ha caracterizado también por poner música distinta. Sí, pero además ahora con la estandarización en general de todas las radios tienen una programación. No puedes, en esa época, por lo menos W9 era distinta en el sentido de que tú programabas. Yo no sabía con qué iba a... ¿No? No, ahí lo que se te ocurría, eso. Y después, ¿qué cosa ponemos? Esto. De la fiesta. Sí, Claro. como una fiesta, en realidad. Ese era y cada uno tenía su estilo, ¿no? Alguien que ponía un poquito más de hard rock, o alguien ponía más cosas de los 70s, y a mí me gustaba... Bueno, y al final, a fines de los 80, en los cuales tampoco no llegaba mucho a Lima. Entonces también, te lo digo porque al principio de los 90 claro. llegaban alguien que siempre viajaba y decía, oye, escucha este grupo. Y a mí me ha Es más, pasado. ese era el método de... Ese era el método. No, ese era el método de Manuel Sanguinetti, que es el dueño de W9, de traer a través de... Tenía una red de hostes, de fly hostes, que traían discos, ¿no? Él pedía, y traía. Yo conozco unos que vivían en mi barrio que traíamos. Yo me acuerdo que descubrimos Rat, Multicrew, Ah, ya, Guns ya. N' Roses, todo. Ah, pero y es metalera. Metalera. Ah, ya, es Entonces metalera. yo escuchaba eso y con mi hermano. Ya. Me dice, oye, ¿qué escuchas, ah? Rat se llama. Claro. Pucha, de eso no había, pues. No había, Claro. no había en Lima, pero te das cuenta que esa música sí la escuchabas en Doble 9. Sí, la sí podías la escuchabas. escuchar. Y en verdad, W9 sigue siendo todavía A mí me una gusta. radio de ese espectro. Pero ha tenido sus cosas. La primera radio en pasar, por ejemplo, y era rarísimo, Chichi Peralta, la pasó W9. ¿Ah, sí? Sí, es increíble, claro, uno no pensaría, pero sí es la verdad. La primera radio que tocó Chichi Peralta, Procuro, era ¿Y W9. por qué lo hice? No sé. Porque Sabía que vendía. porque la radio era la personalidad de Manuel Sanguinetti. Ya. Entonces se fue seguramente al Caribe, se fue a no sé cuánto. Oye, qué bonita esta canción, la traigo, la pongo, porque me da la gana. ¿Ya? Esa es la, Claro. esa era la cuestión. Y entonces fue la primera vez que... claro que los demás nos quejamos, oye, porque está loco. Pero ¿no? estaba bonita la canción. No, sí, bueno, después ya pegó y claro que todo el mundo le gustó, ¿no? Pero así, o sea, tú podías poner desde, no sé, por ahí, si el jefe no estaba escuchando, podías poner un punk salvaje. ¿Ya? No sé, podías poner rock de los años 60. Ah, pues está bien, variadito. Variadito, sí. ¿Y Mañana Maldita cuándo empiezas? ¿Ese es dónde? Mañana Maldita es en Planeta con Daniel Marquina, que también ahora está en la televisión. Y empieza por ahí, 2005, por ahí, por esa época, ¿no? Y también fue un programa que yo entré para reemplazar a alguien y luego me quedé también años ahí con Daniel. Y es un programa que recuerdo porque es un programa de humor donde hemos sacado personajes, imitábamos otras radios, o sea, era bien... Yo, la verdad que... ¿Y te iba, divertías? ¿Sentías ese que te divertías? Sí, porque cuando le decía a mucha gente, oye, ¿cuál es el horario de Mañana Maldita? Ah, de 6 a 9. ¿Qué? O sea, de 6 a 9 yo no me levanto a las 6 de la mañana ni a... ¿Qué? Me levanto a las 5:30 de la mañana para... No, estás loco. Pero, ¿sabes por qué lo hacía? Porque llegaba, me divertía un montón y salía con una sonrisa. O sea, Claro, qué es mejor verdad. que empezar el día de esa forma. Claro, es que así tiene que ser. No estar escuchando a veces, uno escucha noticias y está ahí renegando todo el día. Exactamente. O sea, Y si fuese un poquito de humor en la vida, eso está bien. A mí me gustan mucho los programas en los cuales juegan con el público, totalmente. ¿no? Y te pueden ir contando historias o noticias, pero te vas riendo. Y ahora lo hacen un montón de chicos. Sí. Y de verdad que a mí me gusta. Y ponen música, está de moda tal cosa, te cuentan cosas. Yo creo que tenemos que ver los medios como a veces
como que el entretenimiento es también parte principal de su función, ¿no? Y a veces no tener un tipo de medio que solamente te esté, que sea un monodialecto, ¿no? O sea, un monolenguaje, Bueno. que simplemente hable de una sola cosa. Y tenemos que ver que hay la vida es reír, la vida es llorar, la vida es Eso. enterarse, la vida es... O sea, así tenemos que ver, yo creo que los medios, de entretenerse, estar informado, también, ¿por qué no saber, enterarse de deportes? O sea, tiene que haber de todo. Como la en vida realidad. misma, ¿no? Como la vida misma. Dime, a la vuelta de la esquina, ese programa que te permitió a ti mejor conocer Lima, pero tú estuviste 15 años en el programa, ¿no? Sí. Pero eso fue en Plus y antes era en... No, en Plus fue siempre. Siempre fue en Plus. Siempre fue en Plus. Pero ese es un programa que tú me decías que a pesar que de repente de pocos episodios y al final 15 años. Sí, al final 15 años. Bueno, es que yo creo que cuando uno, y esto es lo que sucedía, o sea, yo cuando conocí, por eso te decía, yo al principio pensé que iba a ser solamente 13 episodios. Vamos a contar la historia de Lima. Bueno, 13, 12 episodios era suficiente, ¿no? Pero cada vez, oye, y esto no lo conocía, y me fui apasionando por lo ignorante que era yo, en ese Ya. sentido. Y por lo ignorante acerca de, no solamente la historia, sino acerca del patrimonio que tiene nuestra ciudad. Y me fui apasionando en el sentido de que yo, pasado un buen tiempo, llegué yo a escribir a la vuelta de la esquina. Yo proponía temas y me fui apasionando De la historia. de la historia y el patrimonio de Lima, y que había muchas más cosas por conocer. Nadie ama lo que no conoces, terminó siendo mi frase de batalla, digamos. Claro, porque a ti la historia siempre te gustó. O sea, Sí, en general siempre sí, te gustó. pero no al nivel de poder tener o pensar en un programa de historia, pero sí siempre me había gustado, ¿no? ¿Por qué crees que no se sabían todas esas historias? Porque a veces yo he escuchado, yo veo tu programa y habían historias que decías, oye, ¿de dónde? ¿De dónde sacaban? ¿Cómo lograban? Teníamos Era- un equipo también, siempre nos asesoraba de todas maneras un historiador. Ya. Pero yo fui aprendiendo varias cosas y creo que la función justamente del programa era nadie ama lo que no conoce, y queríamos que la gente conozca muchas de las cosas y que muchas están en peligro de extinción, que muchas son desconocidas y que por lo tanto no tenían esa posibilidad de ser protegidas. Claro. Y de ponerlas en valor para que eso que es nuestra ciudad, nuestra herencia, sea valorado. Claro, y además sobre todo... Genera autoestima e identidad también. Claro, y además lo importante es que ha quedado ya, está registrado, queda en el archivo de tus programas, como una manera para que no se pierda la historia. ¿Cuál ha sido o una de las que te ha impactado? Que tú dijiste, wow, no sabía que había pasado eso. Bueno, varias en realidad. Por ejemplo, o sea, han sido 15 años, me estás jalando la pita. No, pero La pita de del repente tiempo. había una, de repente de una zona que tú... Sí, no, varias, por ejemplo, mira, te puedo mencionar, entrar a catacumbas, por ejemplo, Ya. llamadas catacumbas, en realidad son criptas, pero entrar a sitios bajo las iglesias donde se enterraba la gente y conocer parte de la ideología también de la gente de la etapa virreinal. Cuando he visitado las casas haciendas en Lima Norte, por ejemplo, Bien. Que todavía subsisten, ¿no? Y la ciudad se va comiendo toda esta historia agraria y rural, en Es verdad. que claro, es que Lima era... Por ejemplo, entre Lima y Callao en los años 40, 50 era campo, ¿no? Te digo, Era- en los años sí. Eran chacras. Y yo he agarrado Hacienda, ¿no? esos, en los años 70, por ejemplo, yo he agarrado a varias zonas en San Borja que todavía eran chacras. Claro, O sea, San Borja. todavía. Claro, San Borja, todo lo que es la zona de Corpac donde estaba el aeropuerto Totalmente. también. Todo. Todavía, todo eso. Y habían zonas que hasta hace poco, por ejemplo, tenían que uno pensaría que, por ejemplo, no, pues eso ya está todo cerca a Higuereta o Surco Viejo, por ejemplo, todavía habían zonas que eran chacras y viñedos, ¿no? Y bueno, recuerdo otros programas como, por ejemplo, y fuimos a conocer toda la gesta de Tupagamaru en el sur del ¿Ya? Cusco. En Tinta.
Tinta y Tinta, Surimana, Pampamarca, toda esa parte, no es lo mismo cuando te cuentan la historia que tú estar en ese lugar Sí. y ver el contexto de por qué se dio, etcétera. Y así uno valora mucho más y no es simplemente una memotecnia ¿cómo se llama?, de fechas y frases. ¿Pero crees que nos han enseñado mal historia? O de repente muy poporretera, muy... no hemos analizado. Yo creo que a veces hay mucho, justamente, de fechas y cosas que de pronto sí están bien, pero si no las ponemos en contexto, creo que no ayuda. Y creo que hay unas formas de enseñar que son mucho más... Más análisis. Inclusive, y te digo, muchas profesores o alumnos que me decían, oye, el profesor nos pasa a nosotros los programas de A la Vuelta de la Esquina, ¿no? Y yo digo, bueno, vivimos en un mundo audiovisual, todo el mundo ya está metido en un mundo audiovisual, y cómo no tener otras formas de llegar a los alumnos y de enseñar, ¿no? Y sí usaban A la Vuelta de la Esquina como método de enseñanza, sobre todo para esas áreas en los que conviene ver más que leer y aprender fechas, etcétera, guerras, batallas, etcétera, ¿no? ¿Tú llegaste a hacer programas sobre conventos, por ejemplo? Conventos, los conventos que eso. son famosísimos por sus postres. Por supuesto, claro. Yo Las carmelitas son maravillosas. Alguna vez probé un limón relleno. El limón de Majar Blanco. El Majar Blanco, que es una cosa Dios mío. espectacular. Claro, te comes un par de esos limones y ya tu colesterol está por las nubes, ¿no? Pero son extraordinarios. Pero qué maravilla, ¿no? Ese es Son postres o sea, postres que nos unen a una historia de Lima de hace muchos años, ¿no? O sea, de la colonia, del virreinato. Así es, son postres antiguos y Sandra Plevisani creo que llegó a hacer un libro al respecto. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más. Bien, seguimos en plano detalle con Gonzalo Torres. En cuarentena también tuviste que trabajar A la Vuelta de la Esquina, pero era más difícil, ¿no? No, en realidad lo que hice fue simplemente hacer un... ¿Resumen? Un programa, no un programa, bueno, a ver, por Instagram comencé a hacer A la Vuelta de la Cuarentena, contando historias acerca de Lima. O sea, yo dije al comienzo, mira, si no vamos a salir por X cantidad de tiempo, entonces voy a acercar Lima. Claro, Lima a la gente. A la gente, ¿no? Y eso es lo que hice, ¿no? Y mucha gente también en esa época, todo el mundo quería estar conectado de alguna forma, y había muchas redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, era creo que una forma de seguir, tanto yo como la gente, conectada con la ciudad, que iba a tener este ambiente solitario, ¿no? Dime, ¿y tu biblioteca está llena de libros de historia? ¿De Lima o de Perú? Sí, pero no es necesariamente... Sí, muchos libros de historia, sí, de Perú y mayormente de Lima. Tengo planos, tengo fotos, pero más allá tengo guías, que son las que más me gustan, me interesan. O sea, guías, me refiero a planos de Lima, en realidad esa guía, famosa guía Inca, y yo las colecciono, porque así ves también el desarrollo de la ciudad. De todo. Yo tengo, por ejemplo, mi bisabuelo coleccionaba, te estoy hablando, al principio del siglo, y tiene el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces yo digo, es que es eso, uno aprende, uno dice, Exacto. mira... Eso es parte de la historia. Y tengo, sobre todo, también colecciones de revistas de variedades, por ejemplo, o Mundial de los años 20. ¿Y tú buscas revistas? ¿Es fácil conseguir? Sí, conseguir sí. Pero colecciones completas, ahí está la inversión. A mí lo que me da pena es en Quilca que venden, a veces las fotografías antiguas. Y yo digo, esa persona, qué pena. O sea, me da pena que terminen en... Sí, lo que pasa es que también, bueno, hay fotografías que son, que tienen un valor artístico, y hay fotografías que
que tienen un valor histórico porque de repente sale algún personaje, etcétera. O una Pero- fiesta, lo que sea, ¿no? Sí, Claro. sí, hay que encontrarle el valor, pero hay muchas otras fotografías que son simplemente son recuerdos de familia, y recuerdos de familia que, imagínate, ya no te ata nada a tu tatarabuelo. ¿Qué haces? ¿Las vendes? Pues Ay, ese es el... no, yo las enterraría. No sé, me da pena Sí, porque no, a veces da he visto pena. una fotografía de una mamá con su hijo y yo digo, pobre señora, si se supiera dónde terminó su fotografía. Imagínate, así terminaremos nosotros también dentro de 100 años. De repente mi hijo- En el Tacora ese. El Tacora ese Sí. virtual va a ser. Mira, tengo el video de Paola Pejovesi y Gonzalo Torres. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? En el 2000, en el 2080. 2800, en el 2000. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? Te pones a pensar, de verdad, ¿no? De que el futuro, qué importante es dejar eso, un registro de lo que pasó en el Perú, no perder. Por eso son importantes, yo creo, los archivos. Los archivos son nuestra memoria y son los que tenemos que valorar, ¿no? Los archivos, en general, el archivo general de la Nación, los archivos de las propias empresas. De los medios. De Tú los estás medios. haciendo ahora, ¿cómo es? Cuéntale la historia. Cuenta la historia, Cuenta sí. la historia Sí. en el Diario del Comercio. Sí, Y yo- tiene una hemeroteca Bueno, maravillosa. es parte de nuestra historia general del Perú, está presente en esas páginas, en verdad. O sea, está historia social, historia política, historia... Tú la escribes. ¿Tú haces cada episodio? Y yo hago cada episodio, escribo, sí. Pero- Y he seleccionado también las historias. Ya, pero cuando has ido y has visto, wow, ¿por dónde empiezo? Mira, ese fue un gran reto. Felizmente, mira, ese trabajo ya lo había hecho un gran historiador, muy asociado al comercio, Héctor López Martínez, ¿Ya? que antes de cumplir el año 2000, el comercio quiso hacer el siglo XX contado Ya. por cada década. Y entonces hay 10 libros Ay, ya está todo separado. cada década, pero por social, deportiva, policial, económica, de todo tipo, ¿no? Notas de todo tipo. Y eso me ayudó bastante, realmente. Pero no bastaba eso porque había que ver también, a ver, esto está interesante, ¿no? Vaya usted al tomo donde aparece y vea si es que tiene mérito o no tiene mérito, hay material o no hay material, o simplemente es una notita chiquitita. Claro. O la llegada, por ejemplo, de un artista, gran artista pues de Hollywood o Claro. de cine mexicano a Perú era Ava Gardner, creo que sí llegó de Perú. Hay varios. Hay gente que ni siquiera sabes que yo estaba viendo también a veces el archivo y las fotografías, ¿no? Creo que ha sido en el tuyo que sales del concurso Miss Perú, creo que es el primero. Ah, sí. Que antes era Señorita Perú. Señorita Perú, que las cualidades que veían eran... Sí, por eso la historia tiene que tomar en el contexto. ¿Cuáles ¿no? eran? ¿Te acuerdas? Eran Cualidades, la cabeza, el rostro, el espíritu, no recuerdo, Ya. pero habían cosas que el cronista decía... La bueno, paz mundial no estaba en la lista. No, pero que la mujer tiene varios atributos. Hoy en día los mejores atributos son tal, y uno que me llamó la atención, y el bien reproducir la raza. A ver. O sea, estamos hablando de 1930. 30. O sea, Claro. finales del Claro. 20. Y Así pensaban, pues. así se pensaba en esa época, para que veamos si lo ponemos Mira, así pensaban, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? Esto, si lo dice ahora, alguien le cae Claro. su cocacho, le cae. Pero como hemos cambiado también, en los cuales tú verás la importancia, con qué algún titular que te llamaba la atención, porque si tienes la hemeroteca del comercio, puedes hablar también por ejemplo, un especial de la guerra con Chile, ¿no? Sí, claro. Cuál fue titular al día siguiente, ¿no? Claro, sí. Sí, o sea, pues... Es un es un trabajo bien... Puedes hacer las historias, porque todas las historias, además hay historias que se han perdido en el tiempo, ¿no? Que no son tan conocidas o no son tan difundidas hoy en día. Hay muchas historias que sí, pero, por ejemplo, vamos a tocar dentro de poco uno que es sobre cuando la flota ballenera de Aristóteles Onassis llega al Perú, y recientemente el Perú, Chile y Ecuador habían declarado unilateralmente frente al mundo En los 50. la jurisdicción de las 200 millas. Wow. Entonces,
se hizo cumplir eso fue a principios de los años 60. Ya. Se hizo cumplir eso muy bien por la Armada peruana, atrapando a los buques de Aristóteles Onassis, inclusive llegando a dispararles. ¿En serio? Sí, sí, hubo. Sí, O sea, hubo un incidente. Claro, y tuvo que pagar a Aristóteles Onassis $3 millones al gobierno peruano. Eso fue antes de estar con Jackie Kennedy todavía, ¿no? No estaba. Eso Claro. Eso todavía- fue- con María Callas estaba. Sí, todavía no estaba con Jackie Kennedy, que no había sido asesinado aún. Claro, en los 60, claro. Sí, ¿cómo se llama? El presidente Kennedy. Kennedy, pero la importancia de preservar esta memoria histórica. Ahora está el reto de la digitalización, porque estamos en una ciudad, nuestra memoria está en Lima, los hongos no perdonan. Y no perdonan. A mí me ha pasado que he perdido VHS, he perdido cosas y por la Sí. ciudad húmeda que tenemos. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿cuál es el reto ahora de nuestra memoria que no sea destruida por los Yo creo que hongos? el gran reto como sociedad en general es digitalizar nuestra memoria histórica. Hay algunas almas valientes que sí lo están haciendo a nivel público, digamos, digitalizar colecciones, porque son muy útiles. Inclusive es la tendencia en el mundo, ¿no? O sea, hay periódicos que digitalizan y venden este servicio de alguna forma, ¿no? Si quieres buscar, investigar, pagas y buscas una palabrita y esa palabrita te sale en los 100 años Pero de es ese el diario. clima, Félix. Tú sabes que los fríos se mantiene muy bien. El problema de Lima, sobre todo, es la humedad. La humedad es terrible. Y yo lo veo en realidad en la hemeroteca con los libros que han tenido que son más antiguos. Ahora ya no, porque están muy bien cuidados, pero sí han tenido un proceso de deterioro que en algún momento fue detenido, ¿no? Pero, y además, o sea, el tipo de papel que se usaba en una época, etcétera, o sea, eran... El archivo tiene que ser de una temperatura y con unas condiciones, porque además también tiene ácaros. Entonces, Claro. vas y si eres alérgico, sufres todo el día, ¿no? Sí. No sé si a No. ti te pasará, a mí me pasa, pero... No, a mí infelizmente no me pasa, pero sí tengo ahí compañeros que abre algo, abrimos una y pronto achú. A comprarte tus pastillas, tu antihistamínico, pero Sí. es eso, o sea, la ciudad no ayuda, entonces hay que hacer el esfuerzo al doble. Totalmente. Yo creo que ese es el reto que tenemos, yo creo que recuperar nuestra memoria histórica implica estas inversiones, creo yo, y bien cuidado, ¿no? Ahora, y poner en el tapete también cuál es el estado de nuestros archivos públicos, ¿no? Y eso es importante. Hace poco hubo el tema de querer sacar el Archivo General de la Así es, Nación de Palacio de Justicia. de Palacio de Justicia, ¿no? Y hay que ver de dónde viene, por qué, cuál es el motivo. Y ¿pero por qué? necesita una sede, por ejemplo, el Sí, Archivo General, que no lo tiene, Y ¿no? necesita una sede, sí. Bueno, pues, pero pensemos en esa sede. Se ha hecho el MUNA, que me parece es extraordinario. Me parece que se ha invertido. Puede ser exactamente lo mismo para nuestra memoria histórica y nuestro archivo, ¿no? Ojalá que lo hagan pronto. Muy bien, tenemos una pequeña pausa y volvemos en plano detalle. Bien, seguimos en plano detalle con Gonzalo Torres. Gonzalo, el cine. Ahora estás promocionando una nueva película, ¿no? Igualita a mí. Yo nunca he dejado de actuar, es algo que me gusta mucho y las pocas oportunidades que tengo las tomo en realidad, ¿Ya? porque sí, a veces es raro ese tema. El teatro me encanta, me gusta mucho. Y ahora hicimos esta película, se hizo esta película antes de la pandemia. En serio. Eso con Carlos, ¿no? Con Carlos Alcántara. Carlos Alcántara, sí, Daniela Camayora, sí. ¿Ya? Es una película familiar muy divertida en realidad. Y yo hago del hermano de Carlos Alcántara. El hermano responsable, Serio. serio, porque el otro es un pata de 40 y tantos años que en verdad no ha asumido su ¿Su edad? edad.
y quiere ser un chibolo. Ay, 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 eso que... Ahí sí lo veo. Esto no había reconocido a Carlos. Sí. Con el cabello pintado y todo Sí, eso. sí, sí. Ya, ya, o sea, él... pero el cine es divertido también para ti. Pero tú has hecho de todo, varios papeles. He hecho varias cosas, sí. El cine es una aventura. A mí me gusta el trabajo colaborativo que es el cine. Ya. Participan, y es una industria, pues. Participan un montón de personas, desde gente que hace la iluminación, la que hace la dirección de arte. Es un arte colaborativo muy importante para cualquier sociedad. Y creo que tiene que ver cumplir tanto con el tema de entretenimiento como hablar también de ciertos temas importantes, creo que en una sociedad. Y mientras más diversidad y más películas haya, mejor. En ese sentido, por ejemplo, esta película es una película de entretenimiento, básicamente. Ya, claro. Y es una película que la gente lo va a pasar muy bien, en verdad. Claro, yo también Familiar. creo que las películas hay de todo. Pues hay para reflexionar, hay para todo, tener yo creo que miedo, y también hay para divertirse. Locos de amor, estuviste también, También, donde la la gente fue a primera, cantar. sí. La gente fue a cantar. Sí, también, ¿No? sí. A mí me encantaba eso porque la gente sabía todas las letras Sí. y la gente se divertía, y conozco que la hizo más de una vez porque le encantaban las Sí. canciones. Claro, o sea, es eso. Yo creo que, mira, yo creo que en realidad, habiendo pasado por esta etapa, que ya estamos en plan de salida, yo creo que la gente quiere ir a divertirse un poco, ¿no? Me imagino que las que van a tener más éxito pasada la pandemia son las películas divertidas, de escapismo, Claro. quizás. Pero está bien, es parte también del servicio que se hace a la gente. La gente no quiere encerrarse nuevamente en un cine, sino a ver algo divertido. Claro, relajarse también. Relajarse, exactamente. Hemos pasado 2 años muy duros. Sí. Muy duros, y los cuales... Muy duros. Muy duros, en los cuales ya el tema de la muerte y el tema de esto... Ha estado presente, Está presente muy mucho, ¿no? presente. Entonces yo creo que todo tiene su contexto, su momento, su lugar, y creo que nos toca relajarnos también, nos toca que nos engría un poco. Ya. Yo creo que nos toca eso, ¿no? Y nos toca, dentro de eso también hay otras cosas, ¿no? Ser solidarios, etcétera. ¿Qué planes tienes tú? ¿De seguir con la historia? ¿Te gustaría, no sé, es un libro o algo? ¿Piensas algo Yo relacionado? sí, o sea, yo mientras más pueda estar vinculado a estos temas de historia y patrimonio de Lima, me encantaría. Para mí ha sido realmente una bendición estar ahí. O sea, yo me sentía como un ratón de biblioteca en esa... ¡Oh! Mira, ahí está y está esta fecha, y ahí voy a buscar el... No, es que si te gusta buscar, y tú has No, sido no de sabes lo los que hace. niños que ha buscado en la biblioteca de la familia, Sí, o sea, sabe lo que es eso, o sea, sabe lo que es el valor del libro. totalmente, ¿no? Total, ¿no? Y bueno, o sea, por ejemplo, Ricardo Palma lo sabía perfectamente, él ha sido director de la Biblioteca Nacional, Ajá. bibliotecario mendigo, ¿no? Porque se pasó años buscando Las donaciones, ¿no? Donaciones Claro. para recuperar la biblioteca, que fue saqueada, hay que decir la verdad. Pero él sabía lo que representaba en esa época, o sea, fines del siglo XIX, lo que representaba la biblioteca, mejor dicho, el archivo del comercio. Porque él tiene una tradición que es la del padre Urías, que era el que, yo tengo el archivo más importante de la República. Y finalmente la tradición termina con que el padre Urías abre una puerta gigantesca y tenía toda la colección de comercio. O sea, y él, Claro. él sabía. Entonces, sí creo que tanto esa como el Peruano, por ejemplo, que también es el diario más antiguo Claro. ¿no? Pero del sector público, yo creo que todo eso es parte de nuestra memoria histórica que tiene que ser protegida y cuidada, ¿no? Una fotografía hace poquitos años, cuando hicieron el reencuentro de Pataclán, muchos pensaban, todos vieron la buena onda que siguen como... Ustedes siguen siendo bien amigos, ¿no? Sí, o sea, no es que nos veamos permanentemente a cada rato, organizamos reuniones y té de tías, ¿no? Pero sí tenemos un chat y conversamos y hablamos. O sea, es como los amigos de que no necesitas, no importa el tiempo que pase, igual... Bueno, igual me veo con Carlos Alcántara, ¿no? Ahora por temas de trabajo. Voy a grabar una película con Carlos Alcántara también en República Dominicana. O sea que el contacto siempre está. ¿Y de qué va a ser la película, si se puede saber? ¿O lo poco que puedas contar? Es una película de un director de República Dominicana
Es una Comedia. sátira, en verdad. Para mí el personaje que voy a hacer va a ser algo completamente, para mí, riquísimo. O sea, voy a ser un inspector municipal, ¿Ya? muy coimero, Guaso. súper, sí. O sea, sin escrúpulos. Sin escrúpulos, sí, pero muy. Es un tipo bastante grasoso, ¿Ya? alguien hasta libidinoso. ¿Y cuándo te vamos a ver ahí? Con tu No sé cuándo va a salir O sea, tienes recién que ir a grabar. bueno, en julio me estoy yendo a filmar la película, y cosa que me pone de muy buen humor. Ay, perfecto. Además en República Dominicana. Qué Imagínate. bonito. Qué bonito. Acá tengo un... Vamos, Juan Luis, vamos, Juan Luis. Un cuestionario que le llamo Zoom de plano detalle. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas? La pista de carrera había una pista de carrera que venía que se llama Andy Box, ¿Ya? de los años 70. Venía con su casquito amarillo y una pista naranja, y tirabas hacías tus loops así, Ya, claro. y tirabas tu carrito. ¿Qué rasgo de tu personalidad te define? El ser curioso. El ser curioso. ¿Qué cualidad aprecias en una persona? Su sentido del humor. ¿Y qué sueño tienes ahora por cumplir? Dormir 10 horas corridas. Dime, ¿en qué periodo de la Tengo sueños atrasados. Eso Ah, es ya, lo que sé. ya veo. ¿Qué periodo de la historia es tu favorita? ¿O te gustaría haber sido testigo? No sé. El centenario. El centenario en el 21, en 1921 con Leguía. Toda esa época me parece estupenda, porque hubo una conciencia como la que no permitió la pandemia darnos ahora, pero sí hubo una conciencia nacional, sí hubo un tratar de pensar en estamos lejos, estamos cerca, Ajá. somos un país moderno, no, ¿qué hacemos? Sí hubo una pequeña conciencia en medio de este Perú feliz que era el centenario, y arreglar las calles, etcétera, hacer los regalos de las legaciones extranjeras. Creo que es una época muy interesante. Después ya hubo una autocracia, digamos. Una autocracia, pero esa primera época yo creo que había un Perú de la esperanza. En el oncenio. Claro, porque al final, por ejemplo, si hubiera un turismo de esos históricos, yo decía, no sé dónde leía, ¿no? Un turismo en el cual no puedes, simplemente tú miras y no puedes alterar nada porque cambiarías todo, ¿no? Tú dices regresar a regresar ya. y ver. A mí me gustaría cuando llegaron los españoles, por ejemplo, ¿qué pasó ahí? Ya, también. En Cajamarca, por ejemplo, ¿qué pasó? Miles, realmente? sí, miles. O sea, yo hubiese querido estar los primeros años de la fundación de Lima, por Todos ejemplo. se peleaban por la ubicación. Por la ubicación. Porque fue muy importante su ubicación, Claro. ¿no? Sí, pues Pizarro les daba, a los allegados les daba más cerca a Palacio, ¿no? Varias épocas la guerra con Chile también es una época triste e interesante también. Ujú. Me hubiese gustado ver también esa época. Creo que también... Es que falta más información. Es que lo que pasa es que todo es basado en textos, pero por ejemplo la información que tienen las iglesias en provincia también, ¿no? Descentralizarlo un poco, porque todos los que se casaban, toda la información era en la iglesia y los que morían también. Sí, o sea, Claro. las iglesias han sido los primeros registros civiles Así es. del Perú, básicamente, hasta que a mediados del siglo XIX empieza por mandato que se haga el registro civil que no tiene que ver con las iglesias, ¿no? Claro. O sea, matrimonio civil, defunción, nacimiento. Como el cementerio, ¿no? Porque antes era todo en las iglesias, Sí, ¿no? todas Y las después luego iglesias. hasta Sí, o sea... el presbítero creo que es de 1800... 1812, si mal no... 12, claro. Sí, esto- Algo he hecho en mi tarea también. Yo Sí, decía, está a mí me encanta la historia. Me parece Que muy me bien. parece buenísimo y una manera pues de conocer y amar a tu país. Creo que sí, desde la 1812, primera década. No recuerdo muy bien, 1808 o 1812 creo por ahí. Fue una monja, ¿no?
Creo ¿Una monja? a la primera que puede que... No, fue un ¿O fue no? un cardenal. ¿Un cardenal? Sí, fue un cardenal el primero que... A ver, me está acordando. Sí, fue un cardenal, pero no recuerdo el Muy nombre. bien. De la Reguera, creo que, pero no estoy... No recuerdo. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, la invitación a la película es Igualita a mí, es el 16 de junio. El 16 de junio se estrena Igualita a mí, es para pasarla bien en familia, se van a reír. Daniela Camayor está extraordinaria, me encanta, y Carlos también, evidentemente, ¿no? Y creo que la van a pasar muy bien. Es una para ayudar a la familia y para reírse y para salir feliz. Así es, hay que divertirse. Muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Y por supuesto, nos despedimos de Plano Detalle. Gracias por acompañarnos. Puede volver a verlo tanto en YouTube como en Facebook de Perú Noticias. Gracias por estar con nosotros. Chao.